Buenas noches amigos, mi nombre es Juan Saavedra, bienvenidos a este espacio de podcast Hablamos y Aprendemos. Tengo como invitada a una amiga profesional, psicoterapeuta, profesional en educación, y vamos a conversar hoy el tema de la singularidad y autonomía de la persona y su impacto en el desarrollo profesional, empresarial, pues, ¿no? Y una edad en la cual tiene que asumir responsabilidades. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, gracias por la invitación, Juan. Muchas gracias. Aquí Claudia, compartiendo la experiencia. gracias. Claudia, hay un tema que hemos hablado anteriormente sobre la importancia de la singularidad de la persona. He hablado con diversos especialistas en torno al tema del bienestar, la salud mental, las habilidades blandas, recuerdo, y también la importancia de que las personas en una edad que asumen responsabilidades, pues se han formado tanto en la parte técnica productiva, que han olvidado el desarrollo de su madurez emocional. Y yo recuerdo que te pregunté si las habilidades blandas era un tema que uno tenía que desarrollarlo necesariamente, pues en una edad adulta, laboral, o era algo que competía en la edad básica. Y recuerdo que tú me comentaste que tenía que ver con los niños. Entonces yo me puse a pensar, entonces en los niños está el colegio y está el hogar. Ahora, en el colegio uno revisa pues las mallas curriculares y no se ve en la educación tradicional un desarrollo de la madurez emocional y menos un tema de autonomía singular. Y en la casa, lo que yo observo, la tradición cultural, pues en muchas familias, es la sobreprotección de los padres. Entonces, me puse a pensar qué tan importante es la autonomía singular para todo esto. ¿Cómo lo ves tú, Claudia? Bueno, te cuento un poco. Es un tema que a mí me fascina, sobre todo con los años. He siempre sido ¿Mm? como una buscadora de encontrarme a mí misma y poder comprender mi mapa, es como mi rompecabezas de vida. Y la Ajá. singularidad es un tema que siempre me ha llamado la atención porque imagínate que en la naturaleza cada animal, cada especie tiene su propia singularidad, su propia Ujú. fragancia. O sea, cada uno hace lo que es. Entonces Ajá. yo siempre me pongo a pensar, ¿qué pasa con la infancia? Que los niños no hacen lo que es su esencia, Ujú. sino que pasa en los primeros años de vida, en donde el niño es muy vulnerable y necesita del adulto, que tiende a toda esa huella, esa esencia que tiene el niño, tiende a encapsularla, Ujú. ya que el niño es de alguna manera, ¿cómo te digo? Tiene que encajar a la forma o es moldeado por la sociedad. Es moldeado por el Exacto. adulto, por la sociedad, por la Por educación, esos por la códigos, por esos publicidad. valores, por esas creencias y tradiciones. Hay que decirlo así, pues no, el abuelo enseñó al padre, el padre Claro, enseñó al hijo, y a mí te comento que me incluye, a mí dice, tu abuela era así, hay que hacer como el abuelo, hay que hacer como el padre, o el tío era sí. así, tienes que comportarte así y así. Y siempre nos vendían ese modelo de Entonces, ellos a nosotros. claro, entonces en nuestra sociedad, sobre todo la sociedad peruana, que es muy, ¿cómo te digo? Muy Tradicionalista, sobreprotectora, sí, sí, y es protectora. sobreprotectora, entonces todavía estamos bajo el paradigma de que los niños tienen que ser como, porque si no los guío de esa manera, Se pierden. se pueden Hay ese perder. temor, esa creencia que se van a Claro, un perder, miedo, ¿no? y yo pienso que es algo totalmente equivocado. Claro, porque nosotros recordemos que tenemos nuestros cerebros que tienen miles Ujú. de años de evolución, o sea, el cerebro primitivo tiene más de 350 millones y así, ¿no? Ujú. Y entonces tenemos ya en nuestra biología Ajá. capacidades como para desarrollarnos. Y para aprender de Y forma cuando, sí, autónoma. cuando nosotros le damos a los niños las condiciones necesarias de observarlos, Ujú. de un espacio con recursos necesarios para su edad, propios de su edad, libertad de movimiento y confianza en que lo que hace está bien y que no tiene que estar buscando afuera o mirando afuera Una lo que hace el pregunta, Claudia, adulto. ahorita que has hablado de la libertad de Sí. ser uno. Si el niño es libre de ser uno mismo, ¿tú no crees que él mismo está fortaleciendo en su espacio singular
su autoconfianza? Claro, porque a la hora que el niño va haciendo un juego de ensayo y error con lo que Ajá. hace, con lo que va creando, se va dando cuenta Va de que fortaleciendo va el mismo. avanzando, claro, Claro, pero ¿qué avanza pasa su cuando los proyecto. padres se meten ahí? Yo me he dado cuenta, Exacto. se Ahí entrometen los entra padres, los el hermanos, los miedo, tíos, todo el mundo se claro. mete. Eso es Y le bueno, dice, Claudia. ¿no? Y le dice, no, pon el cuadrado no va ahí, Ajá. no, eso va Le allá, da no se indicaciones dibuja cómo así. debe hacer las cosas y le dice, no, las cosas tienen que ser así. Yo El veo que niño ahí ya malograron sí, todo, ¿no? el niño te dice, ¿no? Te dibuja un árbol de colores, por ejemplo, y el Ajá. papá dice, no, el árbol es verde, el tronco es marrón. Entonces, esa es la concepción, el imaginario del padre, pero el imaginario del niño es rico, es porque, ¿por qué? Porque al estar vacíos de información, hay un mundo de posibilidades que el niño va captando. Y Va ahí yo lo, construyendo. ¿Tú no crees? Hay un término de sí, los educadores pedagogos que hablan de la construcción del aprendizaje. ¿Tú no crees que él va en su singularidad y experiencia propia construyendo su propio pero, aprendizaje, generando su ajá, libertad y su autoconfianza? sí, pero ahí hay algo más importante que yo he descubierto con los años, esta parte espiritual, ¿no? Cuando el niño tiene información, está vaciado de tantos límites de información que da la Ajá. sociedad, de Ujú. tantos controles que esto sí, que esto no, y comienza a Ajá. limitar la personalidad y la Ujú. encaja. Cuando el niño está vacío de todo eso, se conecta con un caudal creativo que está en el vacío y está relacionado al todo, al universo. Mm. Yo lo miro así por haber trabajado un poco en temas, algunos temas chamánicos, algunos temas Ajá. con este tema de cómo vemos la espiritualidad, ¿no? Ajá. Como que en el vacío hay información. Entonces, ¿por qué te digo? Porque yo he visto los dibujos de los niños, que es su expresión del alma, su expresión del corazón, su expresión de la experiencia. He Claro, visto de los cómo dibujos de ellos interpretan y ven el la mundo pese vida. a las limitaciones. Yo veo que hay un sentido de naturaleza, de sobrevivencia, si se puede decir así, porque nos Espera, pasa en espera, el trabajo. En el trabajo, espera. cuando tenemos problemas, Claudia, no hay Sí, 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 dinero, hay esto, ¿qué hacemos? Comencemos a ver ese sentido que tú dices y buscar claro. alternativas creativas de cómo hacer las cosas o remirar las Ah, cosas. Y esa cosa pero, que siempre lo hemos sí, tenido desde niño. claro, pero ahí el niño en los 0 a 8 años más o menos tiene un caudal creativo inaudito. O sea, el caudal creativo siempre me ha llamado la atención que se muestra a través de su dibujo del niño, porque te dibujan, por ejemplo, si tú les dices, dibújame frutas y las frutas te las hacen de una manera, de unas formas que tú como adulto que ya tiene información restringida, lo Ajá. limitas a dibujar lo real. En cambio, el caudal del niño es poderoso. Entonces, ahí es importante tomar en cuenta eso, ¿no? Que el niño cuando está con información, con poca información, tiene habilidades como la sorpresa, como Ajá. lo espontáneo, como El el no ingenio. sé, el ingenio, Claro, por eso te el decía, hecho de Claudia, esos investigar. detalles que tú me hablas, yo lo he visto en el trabajo. Cuando emprendedores o empresarios me han dicho, Juan, yo me he caído, he perdido mi dinero, he estado a punto de ya un poco más, no sé cómo me las ingenié, ellos dicen, me levanté, comencé a explorar y comencé a reevaluar todo y remirar. Lo que me estás diciendo tú, lo mismo me lo están diciendo algunos empresarios. Y es algo que es propio de nuestra naturaleza personal. Claro, entonces es importantísimo imitar esa etapa del niño donde podemos vaciarnos cada vez. O sea, la tarea, ¿cuál es la tarea para poder pasar a un nivel donde tú puedas mostrar tu voz, tu propia voz, tu esencia, tu propia experiencia? Y que tiene, yo la conecto con una conexión espiritual. Hay que revisar y limpiar los patrones, hay que limpiar las creencias, y eso, ojo, los patrones y las creencias tienen un registro somático en el Sí, cuerpo me a imagino través de las emocional, sensaciones. claro, claro. Claro, Siente igual que sí, y eso yo lo veo, lo que tú dices lo traslado. ¿Por qué? Porque el niño es una persona que en el tiempo ha crecido,
va a ser un adulto, va a trabajar, va a ser empresario y va a mantener esos mismos registros. Pero ¿qué pasa, Claudio, cuando la persona quiere un poco hacer ese cambio de registro, como tú lo dices, Sí, pero para la sociedad es un rebelde? ¿Cómo claro, vemos ese tema? Porque uno dice, no, él es un malcriado, que es rebelde, que no claro, de entiende, la repente, oveja negra de la familia, no lo sé, pues, pero da la claro, impresión algo así. sí, de repente ha aprendido la persona, y te lo digo porque a mí me toca, claro, yo he tenido mi etapa de rebeldía contra la sociedad, Ajá, tratando de ser original, claro, a todos nos ha pasado. Entonces yo creo que ahí más bien el enfoque es hacia adentro, ¿no? Tienes que ser rebelde con con tu propio ego. ¿Y quién es el ego? Pues esa personalidad, esa máscara que tuvo que encajar, que tuvo que adaptarse y que nos acompaña a través de nuestros patrones mentales durante de los 0 a 7 años. Y ahora de adultos nos está ahí, ¿no? Lanzando información del pasado. Entonces lo que necesitamos ajá. nosotros es ser rebelde con él, ser rebelde con Sí, eso pero ante para... la percepción, lo que yo me he dado cuenta en un Sí, proceso de mejora personal, la sociedad en este tema, ¿quiénes son los más cercanos a la persona? Es los padres, los hermanos, la pareja, la enamorada, los amigos y demás. Cuando tú comienzas a cambiar, te lo digo por experiencia y por clientes que he tenido, inmediatamente te pregunta, ¿con quién andas? Ah? ¿Por qué ya no eres así? No eres el mismo. ¿Qué pasa contigo? ¿No quieres conversar? ¿Tienes algún problema? Y lo ven como si fueras malo. ¿Por qué? Porque claro, se puede, acostumbraron al claro, patrón de la persona eso, anterior que no reaccionaba frente a claro, esos condicionamientos sociales y que después tú decidiste, no, basta, ya no voy a estar ojo, de esta forma, lo voy a hacer a mi estilo, me va bien así, me siento mejor, pero la sociedad como que, ahí hay un punto ¿qué importante que estás tú haciendo? dices, ¿No? Dime. hay un punto importante que tú dices y hay que revisarlo. Hay que, dijiste algo como reaccionar, como ir en contra de la sociedad, y ahí de repente eso hay que quitar. Es como que pensáramos que si para hacer un cambio interno tenemos Mm. que ir en contra de la afuera, y no es tanto así. No, Es como un en espejo. realidad, yo no voy en contra de la sociedad, yo voy atendiendo mi originalidad, mi Ajá, singularidad, pero la percepción del entorno lo ajá, hace ver como que si uno, pues, claro. está Ahí hay mal, que, ¿no? Está mal o tiene un problema, no eres igual que antes, extraño claro, al sí, que sí, era sí. antes y no al de ahora porque ya no eres el mismo y demás Es cosas. que, Digo, claro, a veces puede ser que si te ven cambiar, es que tienen que mirarse también ellos. claro, porque Entonces, yo te eso comento un genera pequeño ese ejemplo. Mira, movimiento. yo en el colegio, a mí me han condicionado tanto de pequeño que era muy tranquilito, muy pasivo, muy Claro, obediente, entre comillas, socialmente, muy correcto. Pero después en la adultez me di cuenta, pues, que la gente comenzó a aprovecharse de mi pasividad. Tal es así que en el colegio quisieron agarrarme de la lorna del colegio y hacerme de bullying. repente, Yo ojo, me ahí rebelé, tendrías, te comento, me rebelé ajá, y mandé al tacho toda esa pasividad, toda esa obediencia, porque no me ayudaba socialmente a poder interactuar y descubrí que yo tenía otro tipo de características personales que estaban dormidas. claro, ahí hay que Entonces, cuando cambiar un me poco, decidí a sí, ser yo mismo y como decir, no, yo soy así y tengo que yo hacerme respetar porque es mi singularidad y si a ti no te gusta, ese es tu problema. Uf, imagínate, en el colegio mis amigos pusieron el grito en el cielo. Oye, ¿qué te pasó? ¿Te has revelado? En la casa, los amigos, que ya no eres igual, no eres el niño tranquilito. Y cuando comienzo a evolucionar más en la parte adulta es igual. Ahora, ¿por qué? Porque en el comienzo, por eso te digo, siempre respeté mi singularidad. Si a la gente no le gustó, como yo digo, ese es su problema. ¿Por qué? Porque se han apegado al condicionamiento que ellos me inculcaron, pero que era el apego de ellos a la educación o a la forma de pensar que querían que yo comulgue y que debería mantenerse en el tiempo, pero Claudia, eso a mí no me gustaba, es como que a un familiar le gusta el arroz con pato y a mí me gusta pues claro, la tortilla claro. con el chaufa y demás cosas, pues no, no me Ahora, gusta pues el arroz con pato, pues a mí no me gusta. ahora Tú entiendo ves la una cosa, tú rebeldía, ves otra cosa, pues. Es algo ahora entiendo la singular.
Pero ellos lo ven como que, no, ahora ¿qué te pasó? Ya no eres igual, a mí me gusta el arroz con pato, como a mí me gusta el arroz con pato, a ti también te tiene que gustar el arroz con pato. No, pues a mí Ahí, no me gusta, mira, pues. ahí mira, entiendo la rebeldía que sale de tus creencias y paradigmas que tienes que revisar. Importante es que mirar el pasado, para mirar el pasado es importante mirarlo con otros ojos. Ajá. Aprender a mirar el pasado con otros ojos te va a permitir que el pasado te ayude a fluir en el presente, que es lo único que existe. El Claro, pasado, yo lo veo el entonces, pasado, Claudio, como etapas que hay que mejorar, pero que a mí no me atrapa, pues. Pero sin ahí embargo, en el entorno social, la gente tan enamorada del pasado, que extraña esas características tuyas del pasado, que ya es no que sentís Leo, porque has sí, evolucionado, y esa gente se resiste y te revuelve la cabeza diciendo, antes no eras así. Qué cambiado está. Uy, se ponen en una, no sé, en una época tipo de jugadores, porque me vienen un poco con la manipulación de sus códigos morales y demás cosas, pero son de ellos, pues, eso no son míos. Entonces hacen una manipulación muy artística, yo diría, como diciendo, no, pero así no estamos educados. Uf, madre. Entonces salen lo que tú dices, pues, todos esos códigos tradicionales y propios de esa gente que obviamente ellos se han quedado atrapados en el tiempo y uno ha evolucionado simplemente eso, sin pensar en hacer daño a los demás, solamente en ser uno mismo, sentirse libre, disfrutar de las cosas que uno, obviamente en un espacio singular. Y cuando yo digo, cuando hay un espacio singular es personal, pero la familia dice, no, tienes que invitar al amigo, al primo, al tío, pero hay cosas que quiero hacerlo solo, pues Claudia, es personal, es singularidad o no. claro, es importante ser autoridad en nosotros mismos. O Ajá. sea, sí, ser autoridad en nosotros Eso no mismos es malo, significa, ¿cierto? no, ser autoridad en nosotros significa madurar, ser Ajá. adultos, y ser autoridad significa tomar nuestras propias Y decisiones, otra cosa hacernos que me he dado cargo cuenta en de la las sociedad peruana, consecuencias. siempre ellos te ven como el niñito, así tenga más de 20 años, 30 años. Hola Juancito, Es hola Martita, sobreprotectora. hola Miguelita, ¿cómo están los chicos? O sea, hay una comunicación infantil dentro de la gente adulta. Yo digo, pero un Sí. ratito, está bien que nos conocemos de niño, pero no es para que me trates como un niño. Es que lo que pasa es que se ha quedado con la imagen, y como se ha quedado con la imagen mental, lo ha atrapado esa visión y no ha actualizado, porque la idea es Ajá, actualizar la mente constantemente. Por claro. eso te decía que es importante vaciarnos de información. Sí, pero Así como, ese es de la otra parte de quien ha desarrollado su proceso singular y la otra parte no lo ha hecho, y exacto, justamente ellos son los que juzgan. entonces ahí importante es, primero, ser autoridad en ti, y ser autoridad significa poner límites. Ajá, Entonces, ¿de qué manera pones límites para que el campo del otro, en su palabra, en sus afectos, en su hacer, no te afecte? ajá, Y eso es importante, ¿no? Entonces, hay algunas particularidades importantes que me gustaría nombrarte, que es ajá, importante para desarrollar en la singularidad, ¿no? Que significa presentarte como eres, presentar tu esencia, ¿no? Estar en presencia, eso significa presentar tu esencia en el momento actual. Aquí hay, importante, como te dije, para ser auténtico hay que disolver ese cúmulo de información, ¿no? Del ujú, pasado, claro, emociones que se quedan encapsuladas en el cuerpo, ¿no? Y que se sabe por memoria somática que eso luego nos conduce a enfermedades. Entonces, ajá, todo está conectado en el cuerpo, ¿no? Poder conducir tu pensar, tu sentir y hablar. Es importante descubrirnos, y para descubrirnos, sacarnos lo que nos cubre, es importante estar escuchándonos. La escucha es importante. claro. Escucharnos qué estamos pensando. La parte Eso que estoy reflexiva de pensando, uno para mejorar, sí, ¿es eso que verdad? estoy pensando, ¿es mi ego Y una comunicación o soy saludable yo? interna entre nosotros, es lo que yo entiendo. Exacto. Por ejemplo, conciencia corporal, empieza también por la conciencia corporal. ¿Qué es Sí, lo yo lo que aprendí siento en eso, este Claudia, en el momento? ejercicio, en el entrenamiento, me di cuenta y he Ajá. mejorado bastante en el fútbol, te comento que me he sorprendido. Sí, sí, sí. Entonces, tiene que haber una integridad
entre lo que piensas, dices y sientes, Ajá, para que claro. eso conduzca a tu acción. Entonces, esa coherencia es importante, para eso estar escuchándonos. Aquí es importantísimo el ego. Escuchaba el podcast que me mandaste, sí, porque a veces no, se enferma la gente o porque quiere buscar dinero, ¿no? En sus proyectos, en sus emprendimientos. Y tiene Ajá. que ver mucho con que ahí se activa el ego, y el ego está Pero relacionado con la Claudia, falta, con la hay que materia. aclarar esto, que la persona a veces va con la disposición de aprender, pero Sí, lamentablemente quien te crea el ego, o te alimenta el ego, son las escuelas de negocios, los centros emprendedores, los claro, hay que empresarios de la poder. sociedad. ¿Por qué? Porque yo cuando he hablado con ellos, todos dicen, no, tienes que esperar el dinero, o sea, lo dicen Claro. con tanta sensibilidad como que si fuera una persona humana el dinero, y no es para mí siempre Ahí ha que, sido el dinero un sí, recurso, pero ellos no, ellos se obsesionan tanto con un sentimiento, hay un apego emocional y después se claro, sienten ahí justo, mira, has poderosos dicho cuando algo dicen, mira, ¿sabes importantísimo. qué? Yo tengo mi tarjeta Black, tengo mi tarjeta, y comienzan a sacar lo que tú dices, el ego, la demostración que tienen más dinero. Ahí hay algo importantísimo. Hay un apego al dinero, pero el apego no es al dinero, es alguna necesidad que no ha sido cubierta y que tienen que Ajá. explorar y mirar. ¿Me entiendes? Pero Ya, es ya, ya. Y de repente, utilizan el dinero como exacto, como un un tema de saciar, maquillaje, una presentación de ello. pero no Ok, es lo real. no Lo es lo real real. podría ser que de repente hubo mucha carencia en su casa y no quieren pasar por eso. Entonces, actúan desde el miedo. El ego siempre actúa desde el miedo. En cambio, aquí lo que hay que Mm. hacer es expandir el espíritu. ¿Y cómo se expande el espíritu? Generar un valor a lo que haces. Entonces, Claro, cuando yo hago algo o emprendo algo, el ¿quién voy a propósito, ser? Claro, ¿quién voy a claro, el ser? propósito es más que el dinero, pues obviamente. Claro, voy a ser una persona más creativa, una persona que entregue más corazón, una O vas persona a que... dar un apoyo social diferente, pues, ¿no? Exacto, Que te exacto. autorrealiza, ¿no? Y que a la vez Entonces es tu ahí, trabajo. sí, ahí es importantísimo saber desde dónde estás haciendo las cosas Ajá. y preguntarte, ¿desde dónde hago eso que hago? ¿Tomo esa decisión? ¿Desde dónde estoy pensando? ¿Desde el ego o el espíritu? Ujú. Entonces, eso es importantísimo, ¿no? Y otra cosa importantísima es la confianza interna. La confianza interna yo la miro como esa confianza inherente a la vida, ¿no? La vida es tal como es, hay que aceptarla como es, con sus dolores y sus placeres. Claro, porque Pero, es un proceso de aprendizaje. Pero claro, eso estamos aquí me para hace volver a aprender. la pregunta del inicio, ¿no? ¿Qué Sí, tan importante entonces para el desarrollo humano el tema de una singular de autonomía y que los padres pues no se entrometan, los tíos y demás cosas, porque están haciendo que dos cosas? Cuando el niño desarrolla y crece y es joven y adulto, y los padres se siguen entrometiendo porque hay una cultura sobreprotectora, hay que decirlo así, el tema es que ellos mismos, por entrometerse, se están abandonando de su desarrollo singular como persona, porque al igual un padre es una persona. ¿Qué opinas ahí tú, hay Claudia? algunos puntos. Ese entrometimiento lo podemos mirar desde mi punto de vista, desde mi experiencia, como las expectativas que pone un adulto en el niño, pero Mm. ¿para qué pone expectativas el adulto en el niño? Porque de repente son necesidades que no cubrió, cosas que, por ejemplo, ¿no? Pero ese es Yo del no pude ser adulto, tal, ese no es yo del no, niño. claro, yo no pude ser artista, entonces quiero que mi hijo sea artista y lo meto y lo tengo y está en arte. Ah, sí, ¿Me entiendes? Entonces sí, sí, sí. cubrimos expectativas que de repente no han sido cubiertas por nosotros mismos o Claro, no y hemos algunos padres saciado dicen, yo por no tuve nosotros educación mismos. superior y ahora tú tienes que tenerla. Exacto, Ah, ah. exacto. Entonces ahí va la línea, ¿no? Y otra cosa es que no Claudia, respetamos una esa, pregunta. ¿Tú no crees que sí, los padres se han agarrado la vida de los hijos de forma inadecuada? Hay que decirlo así, algunos porque puede ser. dentro de ese aspecto, pues, obsesivo, de que el Ahí, hijo tiene que ser mejor que ellos como padre, han metido la claro. pata, pues hay que reconocer, pues, ¿no? Dos puntos ahí, con lo que tú me dices, dos puntos ahí. Uno, que la mirada que le estamos dando al niño, ¿no? Uno, que no lo estamos mirando como un sujeto de derechos con respeto Ajá. y lo estamos mirando como esta mirada que yo te hablé en el podcast anterior,
que era sobre los paradigmas de la época pasada, ¿no? Lo estamos mirando como un sujeto que de repente me va a beneficiar a mí en un futuro, me va a acompañar, cuando yo esté adulto mayor me va a resolver algo, o qué sé yo, ¿no? Entonces, o estamos mirando al niño como un adorno también, ese es uno de los paradigmas de mirar al niño como adorno, o lo presento a los demás por algo que yo no puedo hacer por mí mismo, ¿no? Por cumplir mi sueño. Entonces, él se convierte en mi sueño. Entonces, usamos tantos paradigmas con los niños que los niños se pierden en ese condicionamiento, ¿no? En realidad, su potencial, su semilla, cuando es descubierta en la compañía del adulto, desde un adulto que permite, que facilita, que da Claro, las esa es otra condiciones, los cosa. recursos, que Mire, observa al aquí lo niño que yo para veo que faltan conocerlo. padres, y hay que decirlo así, con todo respeto a los padres, faltan padres que acompañen en el desarrollo de la singularidad de autonomía, y no pues esos padres temerosos, pues que quieren tenerlo al hijo hasta más de 30 años en la casa, que le dicen, ¿sabes qué? Tienes el segundo, tercer piso para ti. Yo digo, pero ese muchacho le están ocasionando un gran daño, ¿por qué? Porque ese muchacho nunca va a saber si él por su cuenta propia puede comprarse una casa más grande que el padre. ¿Por qué? Porque ya le puso pues el segundo piso. ¿Tú no crees Yo lo que que, le diría, tú sí, no yo lo crees que les diría a que los le están haciendo padres, un daño condicionándolo a esa yo partecita de herencia nomás? Sí, yo lo que le regalaría a los padres es la importancia de poder mirarse a sí mismos para poder mirar a su hijo. Cuando somos capaces de mirar quiénes somos, cuando estamos compartiendo con nuestros hijos, mirar lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hablamos, podemos darnos cuenta y evaluar si lo que hacemos lo hacemos desde el miedo, lo hacemos desde el respeto, desde la libertad, Yo desde dónde lo tengo la impresión hacemos. que es desde el miedo de los padres. ¿Por qué? Porque más de un padre me he dado cuenta que cuando me han preguntado, Juan, ¿tú qué recomiendas para mi hijo? Que se vaya al extranjero. Juan, pero va a estar solo, ¿qué va a hacer él, ella? Le vienen todos los miedos, Claudia. ¿Por Los qué? chicos tienen, Porque irse a otro país, no verlos, no pasar la Navidad, el cumpleaños, eso se va a dar. Y el los temor de los padres, padres es sí, ese alejamiento que el niño, obviamente, el niño joven de adulto, pues va a desarrollarse, él lo va a disfrutar, va a aprender, se va a sí. desarrollar, Juan, va a madurar, y él va a ver los tiempos que él cree conveniente para visitar a los padres. Y el padre dice, no, se olvidó de mí, ya no les sirvo. Y hacen todo un show teatral los padres que me parece ridículo, Claudia. bueno, hay que ser Hasta considerados algunos con se los dicen, padres no, es también, que ya me porque quiere no son, votar, ya soy hay que, inservible, ya no me necesita. hay que Oye, ser se ponen en un considerados show teatral porque los padres. Yo he escuchado eso, Claudia. hay que ser considerados porque los padres tampoco no somos educados para ser padres y tenemos que ir aprendiendo en el camino. Pero algo Ujú, importante que les puedo regalar a los padres ujú. es que de repente miren al hijo como un sujeto de derechos, capaz de pensar, de sentir, de generar sus propias ideas, de generar sus propios proyectos, incluso desde bebés, o sea, desde bebitos. Hay experiencias como, por ejemplo, Amy Pickler, que ha Ujú, trabajado con bebés, con bebitos ujú. de los orfanatos, donde se les ha dado una calidad afectiva muy delicada, donde la comunicación ha sido desde bebés, ya teniendo el papá en su mirada, en su pensamiento, que ese bebé es un sujeto de derechos capaz de sentir, expresar, elegir. Entonces, cuando miramos al niño así, vamos a permitirle al niño ir creando su realidad, ir creando y construyendo sus sueños, ir acompañándolo en ese proceso y eso es lo más poderoso para generar autonomía, autoestima, Mm, confianza personal. Eso es lo más poderoso. Y otra cosa importantísimo, ¿no? mm. Aprender que para desarrollar el espíritu y bajar el ego en nuestra singularidad es salir un poco de la caja, ¿no? Ir más allá de lo que nuestros límites nos Ser permiten. rebeldes, ser Cada rebeldes. vez, cada vez que salimos del límite, ¡pum! Nuestro corazón se expande, nuestro espíritu se expande. Mm, Lo digo porque lo he probado. Y ujú. eso le va a dar fuerza a nuestra voz, a nuestra singularidad, a nuestra forma única de ser, ¿no?
Y otra cosa importantísimo, hay que ser amorosos con la dureza de la otra persona, con la dureza de nuestro hijo, o con el error, los errores de nuestros hijos. Hay que ser amorosos con eso, hay que ser amorosos con el ego, con la oscuridad. La oscuridad me refiero a las sombras, a esas cosas o pequeños traumas, ya sean de De las etapas de la desarrollo. vida que ha tenido. Sí, que hemos tenido. Hay que ser amorosos con eso, hay que ser sensibles. Eso es lo más poderoso, porque eso nos va a permitir que la persona se abra, porque en realidad esto es un tema de disolver la información que tenemos y abrir el corazón, aperturarnos a la vida y estar así en la vida, ¿no? Claro, Esto nos va a pese a que permitir, los demás no estén de acuerdo, me pese quedo a con todo que uno eso, tiene que hacer exacto, respetar su autoridad y autonomía singular. volvernos de nuevos vulnerables es lo que nos va a aperturar, estar en una manera en la vida más divertida, gozosa, de placer, y muy creativa, ¿no? Muy, Ujú. muy, muy creativa. Entonces es importantísimo, pero para aperturarnos y volver a nuestra vulnerabilidad, así como las Claro, flores, pero esa decisión es de uno mismo, por lo que veo. sí, es importante respetar al otro, respetar en sus No, claro, procesos, eso en es sus indudable, ¿no? pasos. Sino que yo veo que a veces las otras partes, pues aún así, pues están acostumbradas a lo de siempre, a los códigos de toda la vida, pues, ¿no? Y uno, pues ya cambió, pues ya no es igual, y se resisten, pues, para esos temas. Ahí, claro, ahí está el ego, ¿no? El ego te va a mirar a la otra persona como siempre igual, con etiquetas. Entonces Ajá. ahí hay que ser capaz de mirar, por ejemplo, a nuestros hijos desde otro lugar. O sea, por ejemplo, ¿no? Mi hijo, Piero, él se despierta tarde, o sea, duerme más. Entonces, de dejar de decirle dormilón y etiquetarlo de esa manera, sé que tiene otras posibilidades de acción, tiene otras posibilidades de creación. Entonces, mirar también sus otras posibilidades amplifican su personalidad, sus yoes, ¿no? Mm. Amplifican eso y no lo etiquetamos, porque cuando etiquetamos, estamos como limitando, ¿no? Claudia, Entonces, interesante el tema de lo que sí, estamos hablando y bueno, ya estamos llegando al tiempo. ¿Cuáles son tus sí. palabras finales de este tema tan interesante que después lo podemos ampliar más? Bueno, la invitación es a que los padres, a que los docentes y los alumnos ah, eh, amen y pasen por el proceso de descubrirse a sí mismos. Ujú, Descubrirse nos permite sacar todo ese condicionamiento aprendido en los años y ujú. poder estar como más vacíos para explorar nuevos campos, Un nuevas formas de reaprendizaje. ser. Exacto, es como desaprender. Ajá. Desaprendo para crear nuevas cosas. Y Ujú, cuando estamos en un proceso más vacíos, hay una conexión poderosa con el espíritu, con eso que llamamos todo, que llamamos Dios. Entonces, ir al vacío y sacarlo del cuerpo a través de las sensaciones que salen, las emociones que salen. ujú. Y en ese sentido necesitamos pues conectar con la apertura, con la vulnerabilidad y el sentir, que es el poder que nos va a permitir descubrirnos quiénes Ujú. somos para Gracias, lograr la Claudia. singularidad. Uh-huh. Gracias, increíble tu aporte, el comentario también de lo que hemos hecho y bueno, será hasta otra oportunidad. Ya, listo. Un abrazo. Gracias a ti. Gracias.